Desde hacía muchos años, Mateo Cuicuy y su hermano Ramón ocupaban su puesto en el rincón, junto a la playa, donde el Totoral vuelca sus aguas al Nahuel Huapi. Allí vivían, solos, en el sitio conocido de antiguo por el potrero de Uber, sin mujer ni otra familia. Nativos de Chiloé, habían llegado poco antes de que despuntara el pasado siglo con los Keulo, Millaqueo y otros arrieros indios al cuidado de las haciendas del chileno alemán don Jorge Uber, que por ese tiempo engordaban en las abras ganadas arroces de fuego a los bosques de aquel amplio valle. Cuando esa actividad terminó y los demás tomaron otros rumbos, los Cuicuy permanecieron allí establecidos en campo fiscal. Apacibles y trabajadores, se dedicaban a subsistir de sus rebaños y de lo que la tierra producía. Mateo, el mayor, era quien mandaba, y el otro obedecía. Parecía su sombra. Ninguno gastaba en palabras, pero Ramón, especialmente callado y taciturno, apenas si se expresaba con un saludo corto, un sí o un no. Quienes les conocieron aseguraban que eran serios y formales, y que dados a sus cosas, poco se metían en las disputas y diferencias que, como en cualquier otra parte, podían suscitarse entre vecinos. Asuntos por lo general de escasa monta que no alcanzaban para dirimirse ante la autoridad. Es que a nadie en el rincón convenía que los milicos anduvieran husmeando demasiado. La frontera estaba cerca y quien más, quien menos, casi todos los pobladores tenían algún trato, alguna relación con los traficantes de ganado y los contrabandistas a pequeña escala por Paso Puyehue. Nada demasiado grave, por otra parte. A pesar de todo, el pacífico y laborioso chilote, Mateo Cuicuy, tuvo sus enredos y complicaciones con la policía en diferentes ocasiones, como se verá. Sucedió que hacia el año 30, al tiempo de fallecer el viejo agente Guananja, el primero destacado en la zona, llegó a Correntoso, como se llamaba entonces toda la región, un cabo de los territoriales que sentó fama de abusivo y arbitrario ya a poco de establecerse. Más aún, le precedía tal reputación, puesto que él mismo, antes de su arribo, había hecho correr rumores de que Videla, tal su nombre, venía rompiendo huesos de indios. Tan en serio lo tomó uno de los Antriao, de otra de las más antiguas familias establecidas, que se quitó la vida abriéndose el vientre con el machete. Cierto es que no se podía ser blando ni permisivo en esa función, menos aún en aquellos años, pero a este Videla se le solía ir la mano con demasiada frecuencia en el ejercicio de la justicia. Parecía disfrutar aplicando castigos y humillaciones. A los borrachines, tanto a los retobados como a los mansos, los arreaba a golpes y azotes de rebenque, los ataba con un lazo y los echaba al río a que se despabilasen. Es lo que hizo a Mateo Cuicuy en distintas ocasiones, que el paisano tenía la debilidad del vino y la ginebra, cuando de tanto en tanto se allegaba al boliche para abastecerse y también en procura de compañía y distracción a su campesina soledad. Aunque sus trancas eran mansas y silenciosas como él mismo y a nadie importunaba, lo llevaba el milico igual que a los demás, colgándolo de una gruesa rama que se inclinaba sobre la correntada. Luego pasaba el lazo por una polea y lo sumergía y lo levantaba, y Mateo, que era algo gordo y débil de pulmones, jadeaba y boqueaba medio ahogado. Al fin, el milico lo soltaba,
y así empapado y tembloroso le hacía picar leña hasta que la ropa se secaba sobre su cuerpo. Y entonces debía cebar mate, ilustrarle las botas y barrer el piso. Ahora que está fresco, indio de mierda, te vas y me traes un capón lindo para pagar la multa. Y si no, ya sabés, andate carajo. Riendo, se daba unos más que explícitos golpes con el rebenque en la caña de la bota, y Mateo, sumiso y con la cabeza gacha, regresaba al rincón y volvía días después con el capón. Enterado de la soltería de Cuicuy, Videla empezó a acosarlo con groseras pullas hasta que lo mandó al calabozo, acusándolo de no cumplir con la ley que obligaba a poblar el país. Porque el hombre debe ser casado y tener hijos, así que te voy a conseguir mujer. Rió con malicia y salió a caballo. Apareció con la Filomena, una paisanita en ancas, y la metió a empujones en la celda. Aquí tenés, te la traje pa' vos, carne fresca. Como al atardecer, entreabrió la puerta, echó una mirada y preguntó con voz ronca si ya se habían casado. Volvió a cerrar, riendo entre dientes. Parecía que había bebido. Hacia medianoche, Videla entró al calabozo. La lumbre de la linterna dejaba ver a medias su rostro congestionado de borracho y reflejaba un brillo obsceno y maligno en la mirada. Estaban acurrucados, cada uno en un rincón. ¿Eh? Parece que no pasa nada. ¿La potranca es bellaca? ¡Oh, vos sos poco hombre! Rió con una repulsiva carcajada de desprecio y empezó a insultar y putear a Mateo mientras le daba de puntapiés. Indio de mierda, maricón, te voy a enseñar a ser macho. Ebrio de ginebra y de lascivia, arrancó las ropas a la chiquilla, a tirones la arrojó sobre el camastro y la poseyó con brutalidad. Mientras se cerraba la bragueta y acomodaba el uniforme, ordenó a Mateo que fuera a buscar una vaquillona. «Pa' festejar el casamiento como corresponde», dijo además que él sería el padrino de bodas, y soltó otra carcajada ante su propia ocurrencia. La niña violada lloraba en silencio en un rincón, en tanto que su violador iba hacia el río a refrescarse. Encontraron el cuerpo enredado en unas ramas cerca de la orilla. Tenía la nuca destrozada por un terrible golpe. En el sumario se determinó la muerte accidental del cabo Videla en acto de servicio y el caso quedó cerrado. El dictamen se basó en la conclusión de que el fallecido trató de cruzar el crecido correntoso como usualmente hacía, pero había caído de la montura en un descuido, desnucándose contra una piedra. Nadie reparó en el estacón de madera, medio oculto entre unos matorrales, que aún mostraba restos de sangre seca. Y nadie volvió a molestar a Mateo Cuicuy por mucho tiempo. Durante todos esos años que siguieron, vivió en paz allá en su población, con su hermano Ramón y su rebaño, y sus tranquilas borracheras cuando se allegaba al boliche para abastecerse de sus necesidades. Hasta que un día, un poblador vecino denunció ante la Gendarmería Nacional, que ya reemplazaba a aquella antigua policía territorial, el extravío de una vaca de su propiedad. Nada demasiado fuera de lo común, si no hubiese sido que encontraron al animal en un cañadón apartado, amarrado a un árbol y muerto de inanición. Una verdadera salvajada. El sitio estaba cerca del puesto de los Cuicuy y los gendarmes detuvieron a Mateo en averiguaciones. No se andaban con vueltas. Lo tuvieron 4 días en la celda sin comer ni beber.
pero luego, habiendo perdido la paciencia ante su obcecado silencio, lo ataron del cuello a un poste en el patio de la sección y a pleno sol durante 3 días más. Como le hiciste a la vaca de tu vecino, indio sinvergüenza. Yo no fui. Es todo lo que pudieron hacerle decir. Al fin lo dejaron ir. Algo no andaba bien en la suerte de Mateo. Al tiempo volvieron a apresarle, acusándole esta vez de ejecutar otra barbaridad, un acto de increíble crueldad y ensañamiento. Habían encontrado un buey de aquel mismo poblador perjudicado anteriormente, con una afilada caña coligüe clavada en el orificio trasero, padeciendo la pobre bestia horrible agonía hasta morir. De nuevo encerraron a Cuicuy sin comida ni bebida, y lo colgaron cabeza abajo de la viga de un galpón. Y agradecé que no te hacemos lo mismo que le hiciste al buey. Cuando el alférez a cargo regresó de una comisión de 2 días, mandó que lo bajaran de allí. Siguió preso, empacado en su tosuda negativa, hasta que al fin la situación se aclaró. Un forastero de mala entraña habló de más en el boliche, dando a entender que se había vengado del poblador aquel por alguna cuestión que venía de antes y no importa el caso. Total, que Mateo Cuicuy era inocente de lo que se le acusaba. Los años y los padecimientos volvieron aún más callado y retraído al viejo Chilote. Poco salía ya de su población porque la reuma lo tenía a mal traer. Sufría de fuertes dolores en las articulaciones, efectos de la edad, de la dura vida pasada en la cordillera, quizás también a causa de aquellas remojadas en las heladas aguas del río colgando del lazo del milico Videla. Vaya uno a saber. Su estado de salud fue empeorando hasta que por último falleció. Le encontraron una fría mañana caído en un cañaveral donde había ido a buscar unos animales. Y su hermano Ramón, que era como su sombra y le seguía y obedecía en todo, también murió apenas unos días después. Memorable embrollo representó la sucesión Cuicuy, pues como se ha dicho, los fallecidos no habían dejado mujer ni descendencia. Desmigajada finalmente aquella abultada galleta y luego de las sustanciosas quitas, un verdadero despojo legal por cuenta y a cargo de abogados y albaceas y jueces y notarios, actuaciones, sellados y demás etcéteras, resultó beneficiaria de la herencia, es decir, de lo que de ella quedaba, una anciana emparentada con los Oxisos, doña Luisa Cárdenas. Era una viejecita muy pobre que vivía su solitaria viudez en un ranchito levantado en Última Esperanza, sobre la laguna que allí existe. Muy activa y trabajadora, a pesar de sus achaques y de que en los últimos años había quedado casi ciega, aún cultivaba su pequeña huerta y un primoroso jardín, además de seguir con el arte del tejido de los mapuche. Hasta hoy se mantiene en el lugar donde estaba la entrada una planta de madreselva que todas las primaveras estalla en perfumadas flores. De la nutrida prole que tuvo, quedaban 2 hijos varones establecidos en la comarca, quienes alternaban sus esporádicos trabajos con períodos dedicados a la bebida, como tantos de los hombres de esta tierra. Al encontrarse sin siquiera haberlo soñado jamás, dueños de los bienes de sus difuntos parientes, menguados ciertamente mucho después del tan cuantioso como legal saqueo, pero importantes aún en términos regionales, se instalaron junto con su madre en la población Rincón. Allí estaban aún la casa y el galpón, las mejoras y los corrales, los enseres y los aperos
y lo que quedaba del rebaño. Y debe reconocerse que algunos intentos hubo, por lo menos en los principios, por parte de ambos, en seguir adelante y progresar. Sin embargo, al tiempo comenzaron a descarriarse. Iban al pueblo de la Angostura los hermanos Cárdenas, herederos de los Cuicuy, a vender la carne de los novillos, pero se demoraban en los boliches bebiéndose las ganancias. Invitaban y pagaban a todos porque ahora tenían plata, y cuando se terminaba volvían al rincón por más. Tal era su pasar de nuevos ricos. Ante las reiteradas y prolongadas ausencias de los nuevos dueños, algunos empezaron a aprovecharse. Y así, los animales que no eran mal vendidos por sus legítimos propietarios pasaban a aumentar rebaños ajenos o simplemente desaparecían, hasta que se acabó. Hubo discusiones y mutuas recriminaciones, pero no había qué hacerle ya. Ambos hermanos Cárdenas debieron regresar al pueblo a hacer changas para sobrevivir, y nadie les pagaba las copas en los bares como ellos lo habían hecho. Eran pobres otra vez. Doña Luisa quedó sola en Rincón, y aunque sus hijos le acercaban víveres algunas veces, eran los vecinos, compadecidos ante su indigencia, quienes más la socorrían en su triste desamparo. Como poco podía cuidarse ya, el gato Huiña comenzó a rondar el puesto y acabó llevándose los escasos pollos y las gallinas que le quedaban. Pero, con obstinado empeño, ella seguía cultivando como mejor podía la huerta y el jardín. A pesar de su miseria y soledad y la salud que la tenía a mal traer, ya totalmente ciega, con las manos agarrotadas y la espalda débil y encorvada por la edad y las privaciones. Admirable mujer, la viejecita araucana, doña Luisa Cárdenas. Una tarde tibia y soleada, la encontraron caída entre sus flores. El buen Dios había enviado un ángel a llevarle su alma pura. Al tiempo murió uno de sus hijos perdido en la bebida. El otro tuvo distinta suerte. Una noche, en estado de ebriedad, cayó sobre las brasas de un fogón. Sufrió tan graves quemaduras que debieron amputarle una pierna. En la mayor miseria, fue recogido por la familia de un poblador. Luego, un sacerdote intercedió por él y hasta hace poco sobrevivía, quizás ya redimido, en un asilo de religiosas, ocupando sus días de lisiado en la confección de tejidos y pequeños trabajos manuales. Unos pocos álamos rugosos señalan el sitio donde estuvo el antiguo potrero de Uber, después población Cuicuy en la playa del Rincón, donde el Totoral vuelca sus aguas al Nahuel Huapi, el primer lugar habitado y colonizado de toda esta región. Pero esto no lo saben los turistas que acampan allí durante los veranos. El viento que baja de las montañas mece los ñirantales que crecieron en las abras ganadas al bosque a roces de fuego por los arrieros indios 100 años atrás. Y los trailes, los teruteru, alborotan con sus penetrantes gritos cuando algún moderno 4x4 cruza raudo la pampita donde Mateo y su hermano Ramón rodeaban su rebaño. Nada más.